La cultura olmeca es el nombre de la civilización que se desarrolló durante el período preclásico medio, la cual fue la primera gran civilización americana. La cultura olmeca, hombres del país de Hule, ocuparon una zona de unos 18.000 kilómetros situada en los actuales estados mexicanos de Tabasco y Veracruz. Organización económica. La principal actividad económica de los olmecas era la agricultura. Ellos tenían grandes cultivos de maíz, batata, aguacate, frijol, auyama y ñame. Aunque normalmente se establecían en granjas, también llegaron a practicar la agricultura de tala y quema. Organización política y social. La organización social era de tipo clasista. Estaba procedida por aristócratas y sacerdotes, por el mismo tipo de organización social. Los sacerdotes eran de origen aristocrático y estos se componían de artesanos, altos jefes y artistas. Organización política. Su organización política era teocrática, es decir, todo giraba en torno a un solo Dios. Su mando era supremo, indiscutible y sagrado, ejercido por sacerdotes con ascendencia divina, que lograron unificar en un territorio y bajos antepasados y dioses comunes al conjunto de la población. Organización religiosa. Tenían una religión politeísta. Gran número de sus dioses eran relacionados con la agricultura y otros elementos como el sol, el agua, los volcanes, etc. El centro de su religión y culto es el jaguar, y parece representado en la iconografía olmeca. Legado de los olmecas. Fueron los primeros en desarrollar una escritura jeroglífica para su lenguaje. También originaron el juego de la pelota. Los mayas se localizaron en la península de Yucatán. Tuvieron ciudades en territorio de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Organización política era Alash Unineg, el máximo gobernador. Cada ciudad tenía uno. Olpop, el delegado. Ahuacán, el máximo sacerdote. El Nagón, jefe militar. El Batabot, gobernador regional. La organización social. Los Olmenov eran los nobles. Los Maseued era el hombre de pueblo. Los Ashemblat, los siervos. Y los Pentacoles, los esclavos. La organización económica consistía en que cultivaban maíz, frijol, calabaza y ají. También hacían trueques, comercios con moneda mercancía como piedra preciosa. La organización cultural consistía en que construyeron grandes ciudades con hermosas pirámides, escalonadas como Chichén Itzá, Palenque, Mayapán, México, Tikal, Guatemala y Copán, Honduras. La organización religiosa creían en sus principales dioses, que fueron el Kukulcán o Itzamna, dios supremo, Kinich, dios del sol, Chak, dios del agua, y Viluk, dios de la guerra. Su legado cultural fue: el calendario fue idéntico al azteca, fueron grandes astrónomos, crearon el sistema numérico vigesimal y crearon el cero. Los aztecas. Los aztecas se localizaron en Tenochtitlán, México, en el centro del Valle de México. Su organización social era: Tlatoani ocupaba el puesto supremo entre los jefes, además era sacerdote y guerrero. Tlatocan era un organismo que precedía el gobierno general y eran los representantes de los clanes. Huehueque era un consejo de ancianos que asesoraba al representante de los clanes. Calpullis era un grupo de 20 clanes. Tribu era un grupo de familias o clanes. Su organización política se basaba en una teocracia militar. En esta, el emperador, llamado Tlatoani, era un rey, un sacerdote y un guerrero, cuya única función era dirigir a los aztecas.
Su organización religiosa se caracterizaba por ser politeísta, es decir, creer en más de un dios, principalmente dioses asociados a la naturaleza. Los principales eran Tezcatlipoca, representaba al dios maligno y de la noche. Huitzilopochtli era el dios de la guerra. Quetzalcóatl era el dios del aire, representado como una serpiente. Su organización económica se basaba en la agricultura, que eran los cultivos en las chinampas o balsas, y el comercio, o también conocido como trueque, que por la expansión en población y territorio, este también aumentó. Su organización cultural era amplia. Por ejemplo, en costumbres, cuando un niño azteca nacía, los astrólogos comprobaban qué día se le pondría nombre al niño. Además, los aztecas hacían construcciones muy elaboradas y grandes, como la pirámide del Sol, o gigantescos e imponentes palacios como el de Achayacalc. El legado que nos dejaron los aztecas es, por ejemplo, el calendario azteca, sistemas de numeración y la escritura pictográfica, que significa escribir con símbolos en vez de palabras, entre otras cosas que nos dejaron los aztecas. Zona andina. Las civilizaciones que se desarrollaron en la zona andina son precolombinas, y estas se desarrollaron en lo que actualmente serían las yungas de Perú y Bolivia. Los incas, aproximadamente 1200 después de Cristo hasta 1575, utilizaron la mayor parte del occidente de Sudamérica, abarcando la República de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina. Poseían cerca de 9.000 kilómetros en el Océano Pacífico y abarcaron cerca de 1.700 kilómetros cuadrados. Su organización social era estratificada y sin movilidad de clase social. El Sapa Inca era el gobernante supremo con derecho divino y se le consideraba hijo del dios Sol Inti. La nobleza, había dos grupos: nobleza de sangre o panaca, compuesta por la familia del Inca, y la nobleza de privilegio, formada por los curacas, que a través de matrimonios mejoraban su estatus o posición social. También se encontraban los sacerdotes, hacían los ritos y actividades religiosas. Akya. Eran hermosas mujeres que fueron escogidas en varios lugares del imperio para servir al Inca. Hatun Runa. Eran los campesinos, artesanos, pastores, agricultores, el pueblo en general. Mitimaes. Eran familias extraídas y trasladadas para servir al rey. Yanaconas. Eran los criados de los nobles, esclavos, hombres y mujeres. Los Piñas. Eran los prisioneros de guerra. Estaban en condiciones muy duras ya que se habían rebelado ante el rey Inca. La organización política iba del Inca, máxima autoridad del Tahuantinsuyo, Consejo Imperial, Auqui Uyac Uma, jefe militar supremo, Susuyok Apu, administrador de las 4 suyos, Antisuyo, Chinchansuyo, Collasuyo, Contisuyo, Tucricuts, gobernador político y militar de una Guamani o provincia, Tuquiricoc, supervisaba, fiscalizaba y era juez. Curaca, jefe político y religioso de cada ayllu. Su economía se basaba en la agricultura. Todos eran muy trabajadores. Se practicaba y hacía más el trueque y el sistema de intercambio que el comercio. Se basaba también en la ganadería, ovejas, alpacas y llamas. Pesca y en la agricultura estaban los sistemas de cultivos. Tenían la minca, por el cual las mujeres y hombres casados laboraban las tierras del Estado y de la Iglesia. Se cultivaban la coca, frijoles, algodón, el maíz, la yuca y el tabaco, etc. Su religión se basaba en variados dioses, ya que eran politeístas. Su dios principal era el dios Sol o Inti, la diosa luna o Quilla, esposa del Inti, las estrellas, Coillur, la Pachamama o Madre Tierra de la festividad Pachacamac, era el dios creador del cultivo. Creían en la reencarnación, hacían sacrificios de animales, alabando a los dioses, sus fiestas se basaban en la agricultura. También eran panteístas, que habían dioses del mundo real. Eliatra giraba alrededor del sol, cíclica, y se producía un caos cada cierto tiempo en el que tenía que intervenir un dios.
Su origen cultural se basaba en que creían que el mundo comenzó con Pachacamac, que salió del río Titicaca. A pesar de que existiera el dios Sol Inti, tenían fortalezas como murales y pirámides, pintaban en muros y mantos representando situaciones. Su medicina se basaba en medicinas naturales y en magia. Tenían un sistema muy eficaz de transporte. Chasquis. Eran personas que transportaban correos de forma muy eficaz y veloz. El legado de los incas fue amplio y se esparció alrededor de todo el mundo. Dejaron el idioma del quechua, la capital Cusco, el chaqui con carne de caballo, el lugar de Ollantaytambo y lo más conocido, Machu Picchu.